En esta mañana le hemos titulado Un fundamento firme para el pueblo de Dios. Esto es una continuación de una serie de mensajes que vamos a estar dando, como dijimos hace un instante. Y el único propósito es, hermano, llegar a conocer ese fundamento y cómo es que podemos ser fundamentados y cómo puede ser nuestra vida, hermanos, una vida establecida. Porque quiero decirles, bueno, ya hace algún tiempo yo les decía de que había una palabra muy de moda y era cuando una persona, bueno, era de un modo en un tiempo y de otro modo en otro tiempo. Esto se le llama, ¿cómo le llamamos a esto? Bipolar. ¿Verdad? Dice, esta persona es una persona bipolar. ¿Por qué? Porque un día le encontramos de un modo y otro día de otro modo. Otro día está en un estado anímico muy agradable y el otro está que alguien le desconoce. Hermanos amados, lo más importante es que aquel que es creyente logre ser una vida realmente estable, firme, que no importando las circunstancias, no importando las personas, no importando lo que haya sucedido, esa persona pueda realmente ser una vida que puede prevalecer, perseverar y, por qué no decirlo, es ser una vida establecida. Suele suceder de que hay cristianos, hermano, que un tiempo sí, otro tiempo no. Un tiempo está fervoroso, queriéndole agradar y servir al Señor, y otro tiempo de repente, hermanos, abandona todo, no quiere nada y tiene que venir a pasar una situación adversa, difícil, para volver a regresar. Y entonces sucede como allá en el tiempo de los jueces, ¿verdad? La historia en el tiempo de los jueces es que un tiempo, ¿verdad?, el pueblo estaba arriba, luego estaba abajo, luego arriba y no tenía dirección. Podríamos decir, era una vida o era un pueblo que no tenía fundamento. Cada quien, dice, hacía como según ellos deseaban. Esta mañana lo que queremos ver, hermanos, cómo es que Dios ha establecido un fundamento que es firme y que el Señor se lo ofrece a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? El pueblo es aquel que le ha reconocido a Él. ¿Quién es su pueblo? También le llamamos la eclesía o le llamamos la iglesia. Eso quiere decir que son vidas que le han dado lugar a Cristo, le han dado lugar a Dios en su vida. Por lo tanto, hermanos, Dios está tan interesado de que los que son sus hijos, realmente sus vidas sean vidas estables. Quiero tomar con usted una escritura en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 32, versículo del 3 al 4. Aquí se nos va a presentar, se le conoce como el cántico de Moisés. Y este cántico también lo vemos en Apocalipsis. Es muy interesante. Este canto, hermanos, es la expresión de Moisés a través de un canto donde él expresa lo que ha acontecido con su pueblo después de que el pueblo ha salido esclavo de Egipto, que ha caminado 40 años en el desierto, ha vagado 40 años en el desierto. Y ahora, hermanos, vislumbran que la tierra prometida está por delante. De más está decirles de que a Moisés prácticamente se le dio una disciplina, porque le dijeron a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Tú no entrarás. Tú no entrarás, solamente la vas a ver, pero no vas a entrar. Y entonces, ¿qué sucedió? Moisés allí expresa un canto que nosotros le llamamos un canto espontáneo, que es lo que debería de haber en la iglesia. ¿Sabía usted eso?
Disculpen, hermano. Eso es lo que debiera de existir en la iglesia. La iglesia debiera de cantar de manera espontánea, no precisamente porque hay una letra que cantar, sino que es ese canto que brota del corazón, brota del espíritu y que se lo dirige al Señor. El pueblo judío ha aprendido a cantar de esa forma. Cuando se reúnen en las sinagogas, ¿sabían ustedes de que ellos entonan cantos que se le podrían llamar para su comprensión cantos espontáneos? Donde usted canta, ¿verdad?, con la letra que el Señor en ese momento le da. Este es un canto de Moisés. Y en el canto de Moisés, Moisés muestra lo que sucedió durante estos 40 años en el desierto. Y entonces, hermanos, aquí en Deuteronomio, capítulo 32, versículo del 3 al 4, Moisés dice estas palabras en ese canto: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Vamos a quedarnos solamente con estos dos versículos de lectura y después vamos a tratar de explicar algo más referente a esto que Moisés está expresando. Esta mañana quisiera que oráramos, hermanos, y pedir la bendición de Dios y pedir que Dios fortalezca al pastor. Lo vamos a necesitar en esta mañana. Padre, en realidad te amamos. Te agradecemos tanto, Señor, por tener tanto cuidado para tus hijos y para tu pueblo. Señor amado, te necesitamos, y particularmente tu siervo. Te necesitamos para que tu Espíritu Santo nos ministre y nos hable a nuestros corazones. Edifícanos para que, siendo edificados, podamos realmente servirte como tú eres digno de ser servido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es interesante cómo Moisés reconoce a Dios como una roca. Mis amados hermanos, uno hay veces dice, bueno, pero ¿cómo es esa roca? Es interesante también de que en esta expresión Moisés da algunos atributos de Dios y lo presenta como una roca. Como por ejemplo, fíjese lo que dice el versículo 4. Él es la roca. Está diciendo que es ese lugar firme, ese lugar seguro, ese lugar estable. Realmente es el mismo Dios. Él es la roca, pero hay algo más. Cuya obra, ¿cómo dice? Es perfecta. Eso quiere decir de que en Él no hay desnivel alguno. No es una piedra pome, no es una piedra deforme, agrietada, sino que está diciendo cuya obra es perfecta. Y los caminos de esa roca dice que son rectitud. Y Dios es un Dios de verdad y no hay ninguna iniquidad en Él. Miren qué hermosos los atributos que aparecen solamente en este versículo 4, donde se reconoce qué tipo de roca es Dios. Ahora, hablar de roca es hablar de una peña. Yo me recuerdo un canto que cantaba yo en la iglesia junto con mis hermanos. Cuando se cantaba dice, Cristo es la peña de Oreb que está brotando. No sé cuántos han oído ese canto. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Hermanos amados, esta peña o esta roca también nos habla de cimiento. Y al hablar de cimiento también nos habla de fundamento. Y si hay algo que usted y yo necesitamos, es ser vidas bien fundamentadas en una roca.
Si Cristo no es tu roca, hermano, si Dios no es tu roca, tu vida va a ser siempre una vida inestable. Una vez estás aquí, otra vez estás allá, otra vez sientes bien, otra vez sientes mal, y te mueves y actúas en base a tus emociones, en base a tus sentimientos. A menos de que tú conozcas y que tú estés bien relacionado, fundamentado en aquello que es la roca. De eso se trata. Entonces, amados hermanos, yo quisiera pedir, más que nada pedir la ayuda a Dios, pero también pedir a su conciencia, de que tratara de no divagar su pensamiento y trate de poder tener un hilamiento de lo que vamos a compartir. Quiero decirles que cuando hay enseñanza, fíjese lo que voy a decir, cuando hay enseñanza, si usted desde un principio agarra, como dijéramos, se conecta con el mensaje y su corazón está abierto, durante todo el desarrollo del mensaje, usted va a sentir que va a edificarle. Pero si usted desde un principio su mente comienza a divagar y comienza a pensar en la olla de frijoles, que a saber si la dejó tapada o destapada, la plancha si la apagó o no la apagó, o aquí se está distrayendo, créame hermanos que vamos a hablar cosas de gran valor, pero que sin embargo no le va a ser de utilidad, y es más, va a querer que esta reunión termine lo más luego. ¿Pero por qué? Porque usted se divagó. Entonces pido yo al Señor que Dios le dé la gracia de conectarse desde un principio para lograr entender y comprender cómo es que Dios es esa roca. Y por supuesto no vamos a hablar todo de esa roca, porque hay mucho que decir, hay mucho que hablar, pero hoy por hoy solamente permítanme presentarles el inicio de todo. Hablar de la roca, todo tiene que ver, hermanos, con un Padre amoroso, con un Padre que tiene un propósito para la humanidad, para nosotros, y que todo inicia donde Dios desea formar un pueblo el cual va a ser luz para las naciones, el cual va a ser bendición para los demás. Y entonces Dios comienza y llama a un hombre llamado Abraham. Se llamaba Abraham. Más adelante le fue cambiado el nombre a Abraham. Él estaba en Ur de los Caldeos. Y en Génesis capítulo 12, los primeros 3-4 versículos, nos muestra cómo es que Dios mandó a llamar o llamó a Abraham que saliera, porque le dijo que le habría de dar una nueva tierra y haría de él un pueblo del cual, ¿verdad? Sería él de bendición, pero para bendecir a los demás. Muchas veces no comprendemos de que Dios nos bendice para ser de bendición para otros. Abraham estaba siendo llamado para que de sus lomos saliera una nación, y esa nación habría de ser luz para las naciones. Vea cómo dice Génesis capítulo 12 versículo 2. Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás, ¿cómo dijo? Bendición. Serás de bendición. Dios, hermano amado, le prometió a Abraham una tierra la cual se la daría a su pueblo, a su descendencia. Ahora, ¿por qué estamos hablando del pueblo y de descendencia? Porque así como en el Antiguo Testamento Dios habría de ser una roca para ese pueblo, amados hermanos, para nosotros Cristo ha venido a ser esa roca inconmovible, para que la iglesia, al entender, al conocer a Cristo, se dé cuenta de que Cristo es su roca. Pero hermanos, no estamos hablando de una roca diferente, es la misma roca. Y es algo que vamos a ver más adelante, cómo es que Dios es el mismo Dios habitando entre los hombres y viniendo a ser también para nosotros una roca. Pero ¿para qué sirve esa roca?
Dijimos la reunión pasada que una de las cosas que hace el fundamento es poder sostener la carga. Amados hermanos, un edificio, si no tiene cimiento, si no tiene una roca, si no tiene dónde descansar, con el tiempo comienzan a haber grietas en esa casa. ¿Sabe por qué? Porque la tierra es inestable. Nosotros somos inestables. Entonces, una casa que no tenga fundamentos, al principio todo marcha bien. Al principio todo se mira bien. Pero hermanos, viene la tormenta y comienza a ablandar la tierra y comienza a erosionarla. Y de repente el peso de la casa, hermanos, la tierra no la resiste y comienzan a haber grietas. Y tras las grietas, más abertura. Yo no sé si esto le habla a su vida, pero de lo que estamos diciendo, hermanos, es que Cristo es nuestra roca. Cristo es nuestro fundamento. Para el pueblo de Israel, Dios era su roca. Ellos habrían de pasar situaciones adversas. Por eso es que desde un principio Dios comienza a hablarles, a decirles que Él es esa piedra, Él es esa roca. Entonces, aquí en el versículo 7 del pasaje que acabamos de leer, dice que y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué es lo que hizo Abraham en ese lugar? Edificó allí un altar a Jehová, quien le había, ¿qué dice? Aparecido. Bueno, mis hermanos, Abraham, le cuento, llega a la tierra que el Dios le había prometido. Pero allí habitaba el cananeo, el jebuseo, el gergeseo, los filisteos, habitaban en esa tierra. Pero Dios le dijo a Abraham: esta tierra será tuya. Sé que estás viendo gente que es idólatra. Sé que estás en medio de gente que no me conoce. Pero en su debido tiempo, esta tierra habrá de ser tuya. Y entonces, hermano, ¿qué sucedía? Que Abraham andaba en esa tierra y andaba como vagando. No tenía casa, o sea, no tenía algo fijo, firme. Y él andaba de tienda, de lugar en lugar, alguien inestable. Que entonces, hermanos, Abraham había tenido una visión tan fuerte de Dios que llegó a decir, prácticamente Abraham decía: ¿sabes qué, Señor? Aunque no tengo una residencia estable, a quien busco es a ti, Señor. Porque tú eres mi fundamento, tú eres mi roca. Y entonces se dice de Abraham que anduvo vagando, hermanos. Pero decía, él no buscaba una casa, sino que buscaba al arquitecto, aquel que tiene el fundamento y que es el constructor. Vea lo que dice el libro de Hebreos, si fuera tan amable. Hebreos capítulo 11. Dice: por la fe, versículo 9. Por la fe, él ya estaba en la tierra prometida, le cuento. Si él ya andaba allí, hermano. Lo único que todavía no era de él. Por la fe habitó como, ¿qué dijo? Como extranjero. ¿A dónde habitó como extranjero? En la misma tierra prometida. En la tierra prometida, como que si esa tierra fuera ajena, morando en tiendas. Y aquí es interesante, porque dice con Isaac y Jacob. Algunos se han preguntado: oiga, ¿y Jacob estaba vivo en los tiempos de Abraham? Muchos dicen: no creemos. Pero ¿por qué dice que anduvo habitando con Isaac y Jacob? Porque, hermanos, la promesa y la bendición, y aquí se conoce como la bendición sobre los patriarcas de la nación de Israel: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces aquí estamos viendo a un Jacob
implícito en la herencia. O sea que Jacob habría de heredar lo que a Abraham se le había prometido. Por eso es que incluye y dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos ¿de qué? De la misma promesa. Versículo 10. Porque Abraham, ¿dónde tenía puestos los ojos Abraham? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto, aleluya, y constructor es Dios. O sea que él no había puesto su esperanza en las cosas terrenales. Él tenía su mirada puesta en el arquitecto, en el constructor, en aquel que es el fundamento firme y estable. Sus ojos estaban siendo puestos en Dios. Entonces, ¿qué sucedía, hermanos? Él había recibido una promesa. La promesa es que sería una nación grande y entonces habitarían un lugar donde serían establecidos. Ese pueblo, yo voy a decirles algo, hermano. Si hay algo que realmente aprecia la nación de Israel, es su tierra. Usted me creería que lo que tenía esperanza el pueblo de Israel todos estos años, desde antes de 1948 hacia atrás, la esperanza de ellos eran dos cosas. Uno, que un día regresarían a su tierra, a la tierra que le fue heredada. Pregunta, ¿qué era lo que los sostenía? ¿Qué era lo que los mantenía unidos? ¿Sabe qué era lo que los mantenía unidos? La Torá. La Torá, o es decir, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios estaban todas las promesas de Dios. Y el pueblo judío siempre ha creído las promesas de Dios. Entonces, hermanos, dos cosas los tenían a los judíos con esperanza. Número uno, la palabra del Señor. Allí estaban los mandamientos. Y número dos, la promesa de que Dios les regresaría su tierra. ¿Por qué? Porque ellos anhelaban ser establecidos, no andar vagando de aquí para allá. Hoy un tiempo aquí, hoy otro tiempo allá. Anhelaban ser unas vidas establecidas. ¿Por qué? Porque al estar establecidos, sus vidas fructificarían. Sería un lugar para ellos donde les estaría manifestando seguridad. Inclusive, si hubiesen enemigos, sabrían que si tenían un lugar propio, entonces sus enemigos no prevalecerían contra ellos, porque ellos habrían de construir muros. ¿Comprenden, hermanos? Entonces ellos anhelaban, deseaban tener una tierra. A estas alturas, el pueblo con Jacob solamente son una familia, pero una familia que va multiplicándose, ¿verdad? Ellos son vidas que de repente, hermanos, van creciendo y un día llegan a una tierra. Cuando ya se habían multiplicado, llegaron 70 hijos de Jacob, eran 70, y entrarían a Egipto. Pero antes de eso, hermanos, yo quiero decirles lo siguiente. Muchas veces nosotros, nuestra estabilidad o nuestra seguridad la tenemos equivocada, y por eso es que no buscamos a Dios. No buscamos a Dios porque nuestra estabilidad está muchas veces, hermanos, en lo que uno conoce, en la experiencia que uno tiene, en los estudios que uno ha podido obtener, y eso le da a usted cierta seguridad, ¿verdad? O le da a usted cierta confianza. El problema es que cuando se confía mucho en lo que uno hace o en lo que uno tiene, hermanos, el problema es que nosotros somos como la flor del campo. Un día estamos florecientes y el otro día podemos estar marchitos. Somos inestables, nosotros somos inestables. Nuestra confianza puesta en nosotros mismos. Ponemos la confianza quizás porque tú estás gozando de buena salud en este momento. Pero ¿sabías tú que la salud es algo inestable? Es tremendo, hermanos. Cómo alguien de la noche a la mañana puede estar
rebosante de salud y de repente, hermano, verse quebrantado. Y uno dice, ¿de dónde apareció esto? Y quiero decirles que hay veces la misma muerte te visita en tiempos donde tú te sentías seguro y firme. Alguien aquí que le guste el fútbol se recordará de un joven europeo jugando fútbol en la propia, dijéramos, flor de su juventud. Y está en la cancha, hermanos, todo está abarrotado, todos lo están viendo. Y de repente, sin que nadie le marque, y él todavía con una sonrisa en su rostro, porque él se está riendo, de repente, hermanos, la sonrisa se le convierte en una mueca, y la mueca se convierte en muerte. En ese mismo instante se desplomó. Pero ¿cómo, hermanos? Estamos hablando de un deportista donde los médicos están encima. Estamos hablando de un futbolista profesional, donde tienen la comida es especial, donde tienen médicos, hermanos, que los están monitoreando, donde les están revisando todos sus signos vitales para que puedan desempeñar. Pero yo quiero decirte que todo lo que es humano es inestable. Hoy podemos estar, mañana no. Entonces debemos de ser, hermanos, como aconsejaba el proverbista. Proverbios capítulo 3. Qué hermoso como decía este proverbista cuando decía aquí en el versículo 7. Mira, no seas sabio en tu propia opinión. No te confíes en tu capacidad económica, no te confíes en las buenas relaciones, no te confíes que hoy tienes salud, no te confíes en que otros los están viendo prósperos. Tú no sabes del día de mañana. Dice el proverbista, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Y sabes qué va a suceder con tu vida? Vas a ser bendecido, vas a ser ayudado. Vas a hacer una vida que vas a estar confiado, confiada, porque será medicina a tu cuerpo. ¿Y qué más? Dice, refrigerio para tus huesos. Quiero decirles que Abraham, aunque andaba, voy a usar esta palabra, no sé, otra mejor, andaba como vagando en la tierra prometida. Un día estaba por aquí, otro día estaba por allá. Sin embargo, su fundamento y su confianza estaba en Dios. Como quien dice, Señor, yo no tengo nada estable, no tengo nada firme. Tú eres mi roca, Señor. Tú eres mi roca. Aunque yo ando de aquí para allá, de allá para acá, tú eres mi roca. Y es así, hermanos, como más adelante su nieto Jacob, habiendo recibido también él la promesa, acontece una situación circunstancial, bueno, no tan circunstancial, porque le robó la primogenitura a su hermano, así que no fue tan circunstancial, sino que fue a propósito. Y entonces, hermano, Esaú quería vengarse de su hermano, porque le había robado la primogenitura y había engañado a su padre haciéndose pasar por él. Que entonces huye. Y su madre le aconseja que vaya donde su tío Labán. Y entonces, hermanos, camino hacia ese lugar, cuando en el campo, en determinado lugar, siente cansancio y él se recuesta. Y comienza a tener una visión, me refiero allá en Génesis capítulo 28. Dice que en el versículo 13, Jacob se recuesta y dice la escritura que he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, una escalera, que la visión que él veía que en esa escalera, en el sueño que tenía, ángeles subían y ángeles bajaban. Por eso es que dice la escritura, y he aquí que Jehová estaba ¿dónde? De esa escalera, el cual le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti
y también a tu descendencia. Hermanos, Jacob despierta y le entra pánico. Y dice que aquí está Dios. Y le entra temor. Y en medio de ese temor, él sabía que se había recostado encima de una piedra, que no era cualquier piedra. Porque vea lo que dice la Escritura aquí en el versículo 28, capítulo 28, versículo 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó, ¿qué dice? La piedra. Tomó la piedra que había puesto de cabecera e hizo algo especial con esa piedra. La alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar, ¿cómo lo llamó? Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad. Hermano, Betel fue el primer lugar donde Abraham hizo un altar después de que vino de Ur de los Caldeos. Allí en Betel fue el lugar donde levantó Abraham la piedra. Pero vea lo que dice el versículo 22. Y esta piedra que he puesto, ¿por qué? Por señal. Esta piedra que he puesto por señal. Mire lo que se le ocurre decir a Jacob. Será casa de Dios. Esta piedra la ungió, no era cualquier piedra. Sí era donde él estaba descansando. Sí era donde él estaba recostado. Pero eso, hermanos, hay ciertas cosas que están llenos de simbolismo y que más adelante aquello nos trae una enseñanza de la cual uno dice, Señor, yo solamente estaba viendo la apariencia, pero aquí hay una enseñanza que habla a nuestro espíritu. Jacob alza, unge esa piedra y la pone por señal y dice, este será casa de Dios. Más adelante, hermanos, la nación toda de Israel habría de reconocer que esta roca, este cimiento o este fundamento vendría a ser Dios mismo. Ellos llegarían, diríamos por así decirlo, a comprender, hermanos, que si bien es cierto que la tierra se les había dado para poseerla, pero que realmente lo que le daría sustento y establecimiento a sus vidas, ya no solamente sería la tierra, sino que sería Dios mismo como la roca de fundamento. Ahora, hay algo tremendo también que hay que considerar. Lastimosamente, hermanos, y aquí es el problema, hay vidas que llegan a conocer a Dios, se acercan a Dios, pero el mundo, el enemigo de este mundo, más la carne, muchas veces, hermanos, jala nuestra voluntad y nos vamos descuidando y nos vamos apartando de aquel que es nuestra roca. Quiero decirles que en el canto que Moisés levantó en aquel momento, ya para entrar a la tierra prometida, les recordó que siendo hijos de Dios, también se apartaron de la roca. Y les pasó lo que les pasó. Vea por favor Deuteronomio, capítulo 32, de donde estábamos. ¿Qué sucedió? Hay vidas, hermano, que en medio de su dolor, en medio de su necesidad, lograron acercarse a Dios, lograron acercarse a Cristo, y Cristo vino a ser su roca, su fundamento. Pero ya cuando las cosas estaban marchando bien, el matrimonio ya se comenzó a establecer, los hijos ya comenzaron a obedecer, el negocio ya comenzó a prosperar, la salud, pues estamos bien de salud, todas las cosas están saliendo bien. Poco a poco, hermanos, las vidas se van soltando de la roca. Y era en el cántico de Moisés, Moisés expresó eso. Jehová es tu roca, pueblo del Señor. Jehová es el que te sostiene. De él viene toda rectitud. Pero te recuerdo lo que sucedió estos 40 años en el desierto. Vea lo que dice el versículo 18.
Deuteronomio 32, 18. De la roca, ¿está allí conmigo? De la roca que te creó, ¿qué hiciste? ¿Por qué te olvidaste? ¿Por qué? Porque ya todo te estaba saliendo bien. ¿Por qué? Porque ya estabas viendo un poquito de prosperidad. ¿Por qué? Porque estabas viendo un poquito de tranquilidad. ¿Por qué? Porque como que las cosas estaban marchando. Entonces, eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Se empezaron a olvidar de la roca. Y dice, de la roca que te creó. Imagínense una roca que crea, hermano. Aquí hay enseñanza espiritual. O sea, tú no lo puedes leer literalmente, sino que hay algo aplicativo. Entonces dice, de la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios. ¿Qué dice? Tu Creador. Y vio Jehová, dice, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, pero son hijos infieles. Entonces, amado hermano, esa es la dificultad. Dios en realidad desea ser tu roca. Escúchame bien, hermano y hermana que me estás, ya sea presente o que de manera virtual estás oyendo. Dios es tu roca y siempre quiere ser tu roca. Amén. El salmista decía en el Salmo 62 y versículo 6, Él solamente es mi roca, Él solamente es mi salvación, Él es mi refugio. Y aunque las cosas se muevan, pero Él me va a dar estabilidad, no me resbalaré. ¿Comprendes eso? Cuando el Señor es tu roca, Él afirma tus pasos, Él afirma tu condición. Y aunque las cosas se están moviendo y tratan de moverte, tú te vas a mantener firme. ¿Por qué? Porque Él es tu roca. Lo mismo decía el salmista en el Salmo 18, versículo 31. No hay otra roca, mi hermano, para ti más que tu Señor. Versículo 31 decía, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Hermanos, todo lo que es fuera de Dios es inestable, es inseguro. No pongas tu confianza en las cosas que son inseguras. Hay una escritura que quizás pareciera ser de que no viene al caso. Pero por ejemplo dice la escritura, no pongas tu confianza en el hombre. ¿Han oído algún pasaje parecido? Sí. Pero hay algo más. Se oye bien feo, pero se lo tengo que decir. Maldito todo aquel que pone su confianza en brazo de carne. ¿Por qué dice todo eso? Para que tu confianza solamente esté en Dios. Amén. Para que cuando pase lo que pase, tú digas, ya Dios me lo había dicho. Ya Dios me lo había mostrado. Mi confianza debe de estar puesta en el Señor. Hermanos, este pueblo entra a Egipto. Ustedes conocen bien eso. Que es cuando Jacob creció y se multiplicó. Las 12 tribus comenzaron a surgir y entraron a Egipto. Pero en Egipto, hermanos, con el tiempo fueron vidas que llegaron a ser como esclavos. Se nos dice por allí que en el área de la tipología, Egipto representa al mundo y también Faraón representa al maligno. Hermanos amados, una de las cosas que pueden acontecer que este mundo, cuando nosotros nos fijamos tanto en el mundo y en las cosas del mundo, poco a poco, hermanos, el mundo va entrando. Y hoy más que nunca se dice, hermanos, que el mundo está entrando en la iglesia. La iglesia se está viendo muy mundana. No hay mucha diferencia entre lo que es cristianos y lo que son la gente del mundo. Pero ¿qué hay en el mundo? Amados hermanos, en el mundo lo que hay es la esclavitud del pecado. En el mundo lo que hay es un encierro
te limita a que tú realmente te dediques a Dios. Te encierra para que tú te veas a ti mismo o veas las circunstancias. Pero en el mundo es donde impera la mentira, la falsedad, la hipocresía. En el mundo impera el dolor. En el mundo, hermanos, es donde muchas veces tú te sientes solo. ¿Por qué? Porque la gente te valoriza en base a lo que tienes. Tanto tienes, tanto vales. Nada tienes, nada vales. Ese es el mundo, hermanos. Así es. El mundo es un lugar donde te aparta de Dios. Y Egipto, para la nación de Israel, llegó a ser un lugar donde estaban esclavos. Se sentían alejados de Dios. Se sentían como que Dios no estaba con ellos. Y entonces sucedió el clamor, hasta que un día el Señor los libertó. En cuanto a Faraón, también Dios se glorificó, porque también trajo castigo sobre Faraón. ¿Qué es Faraón? Se nos habla de aquel que es nuestro adversario. Tú tienes un adversario y va a tratar de moverte del fundamento. Satanás dice que es como un león rugiente, dice Pedro allá en su segunda carta, que anda como león rugiente, viendo cómo te destruye, viendo cómo te desestabiliza. También se dice de Satanás que es alguien que nuble el entendimiento. Muchas veces tú no comprendes las profundidades de Dios, no comprendes lo que Dios te quiere revelar o mostrar. ¿Por qué? Porque muchas veces Satanás, hermanos, se encarga de nublarte, de hacer que te equivoques o de que no entiendas lo que Dios te quiere mostrar. La Escritura nos dice de que Satanás es alguien que esclaviza, ocupa la carne, ocupa el egoísmo, el orgullo, el placer y te esclaviza de tal manera que cuando quieras buscar de Dios te vas a sentir impedido. Es más, hermano, quiero decirte algo, y esto es como 2 más 2 son 4. Cuando tú eres un cristiano que conociste a Dios, te relacionaste con Dios, caminaste con Dios, pero luego te alejas. Cuando tú quieres regresar, voy a decir algo que no es didáctico, no es lingüístico. Sientes cuesta arriba. Una cuesta es algo que va para arriba, ¿no es cierto? La ves más difícil. ¿Por qué, hermanos? Eso se llama disciplina. Para que aprecies de dónde te has desprendido. Es mejor que desde una sola vez te definas y digas: Señor, tú eres mi roca. Quiero mantenerme firme en esa roca. ¿Por qué? Porque el maligno lo que trata es de esclavizarte, de separarte, de engañarte, te tienta a fin de que tu vida no esté cimentada. Hermanos, finalmente todos sabemos que el pueblo fue liberado. Fue liberado. Y fue en pos de la tierra prometida. Ahora, sucede de que este pueblo, hermanos, que iba a poseer la tierra dentro de 2-3 meses, se le hizo 40 años en el desierto. Es como aquel que dice: voy a comprar una casa, pero le dice: no, mire, se la vamos a dar, pero cuando usted realmente haya hecho el depósito de un 50 o de un 60%. Ay, dice, ya la vez más difícil. Hermanos, resulta que este pueblo, camino a la tierra prometida, empezó a dudar de Dios. Y ese es el problema en el pueblo. Faltó fe en su corazón. Un día decidieron, hermanos, que fueran a reconocer la tierra prometida. Antes, ellos iban por el desierto, acababan de salir. Pero, hermanos, los que fueron allá vieron a gigantes. Mandaron a cada uno representante de cada tribu. Allí iban cada jefe de cada tribu a ver la tierra prometida cómo era. Y entonces Moisés, hermanos, se queda esperando.
Van estos 12, entre ellos iba Josué y Caleb, pero los otros 10, y cuando entraron a la tierra prometida, se asustaron, les dio miedo, dijeron, aquí no la podemos, aquí no la vamos a hacer. Y entonces regresaron, y regresaron, hermanos, con temor, con miedo, temblando. Moisés, Dios nos ha traído al desierto para matarnos, Dios nos ha traído a este lugar, moriremos. ¿Por qué? Porque ahí hay gigantes, tú. Ve a un cuate ahí, más grande, de la familia de los Anak, altísimo. Nosotros parecíamos hormigas a la par de ellos. Y no le creyeron a Dios, hermano. Solamente Josué y Caleb dijeron, no. Si Dios nos ha liberado, si Dios nos ha dado la promesa, es porque Dios nos va a dar esta tierra. ¿Y saben qué dijo? A estos, aunque sean gigantes, nos los comeremos como pan. Vamos a ganar. Tenemos fe. Por la fe en Jehová, por la fe en Dios, lo vamos a lograr. Vamos a salir adelante. Y los otros dijeron, no, nos van a matar, nos van a destruir. ¿Y sabe qué hizo Dios? Lo disciplinó por no haberle creído a Dios. Le dijo, por no haberle creído a Jehová, ustedes van a andar 40 años. Algo que solamente iba a ser de 2-3 meses. Hoy van a andar inestables. ¿Me está entendiendo? Van a andar en el desierto 40 años. Todo porque no me creyeron. Y eso es lo que acontece, hermanos. Entonces, Dios ha venido para liberarnos. Ese pueblo fue liberado para poseer una tierra prometida, pero no le creyeron. Ahora yo quiero decirles una cosa. Ellos anduvieron vagando en el desierto. ¿Qué significa vagar en el desierto? Sin dirección. ¿Qué significa andar en el desierto? Vivir una vida inestable. Vivir una vida insegura. Vea lo que dice el Salmo 107, versículo 4. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar, ¿qué dice? Ciudad en donde vivir. Padecieron hambre, sedientos, su alma se desfallecía en ellos. Sin embargo, en medio de su necesidad, ellos clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniese a una ciudad como habitable. ¿Sabe quién era esa roca, hermanos, que los iba guiando? Dios nuestro Señor. Dios los hizo pasar por pruebas. Dios los hizo pasar, hermanos, en esa etapa de transición. Los hizo pasar por situaciones que Dios las utilizó para formarlos a ellos. Libro de Deuteronomio, capítulo 8, si fueran tan amables, ya estamos declinando la enseñanza de hoy. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, Dios les está recordando por dónde los trajo estos 40 años. ¿Por qué? Porque ya están delante de la tierra prometida. Y Dios les dijo lo siguiente: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Ahora, ¿para qué los trajo en el desierto, hermanos? Para bendecirlos, para que paren de sufrir, para eso los trajo al desierto. No, hermanos, Dios tenía un propósito. Estos 40 años en el desierto te trajo para afligirte, para probarte, para saber lo que había, ¿dónde?
si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, pero sin embargo te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermanos, ¿cómo fueron sostenidos? Fueron sostenidos en la inestabilidad, en medio de la prueba, en medio de la necesidad. El Señor fue su sustento, el Señor fue su cuidado. Él fue aquella promesa firme y estable como lo es una roca. Fue el Señor el que los realmente, hermano, les cuidó, les alimentó, les dio el agua y los libró de sus enemigos, a pesar de que andaban en inestabilidad. Pero mientras tenían sus ojos puestos en Dios, Dios fue su sostenimiento, Dios fue su roca. Tú probablemente puedes estar viviendo momentos de inestabilidad, momentos de dificultad, de incomodidad. Pero si tus ojos están puestos en el Señor, Él va a ser tu roca en medio de la adversidad y de la dificultad que tú estás viviendo. Moisés lo reconoció. Él dijo: Jehová es tu roca. Terminamos, hermanos, leyendo una vez más Deuteronomio capítulo 32, del versículo 1 en adelante hasta el versículo 4, y con esto estamos terminando en esta hora. Dice el versículo 1: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Él les está hablando, hermanos, diciéndoles: mi palabra te sostendrá, mi consejo te sostendrá, yo guiaré tus pasos, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Dios es justo y Dios es recto. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos amados, Dios tenía una roca para su pueblo. Yo quiero decirles algo. Dios, con el deseo de alcanzar al pueblo gentil y con tal de salvar al mundo, Dios se encarnó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hablar de Cristo es hablar de Dios. No se pierda, por favor. Un día vamos a ver con detalle cómo es que Cristo es Dios. Pero entonces Cristo viene, hermanos, y Él va a establecer su iglesia. Él funda su iglesia sobre una roca, y no es Pedro, por cierto, sino que esa roca es Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. Amados hermanos, la iglesia tiene una roca y necesita conocerla. Necesita saber cómo edificar, pero también necesita saber cuándo se equivoca y se separa de aquel que es la roca eterna. Dios, hermanos, le estaba diciendo a su pueblo: yo soy tu roca, pueblo de Israel. Yo soy tu roca de fundamento. Pero ¿sabe qué hizo Israel? Israel se olvidó de Dios. Israel no tomó en cuenta a Dios. Y entonces ellos fueron disciplinados. Más adelante fueron restaurados y volvieron a la roca
que es nuestro Señor. Pongámonos así de pie, por favor. Yo quisiera decir esto último, ya que nos estamos yendo. La importancia de todo esto, mis amados, no somos nosotros. Es decir, que el centro, lo de valor, no somos nosotros, sino es Dios. Cuando Él habla de ser la roca, hermanos, y el hecho de levantar a un pueblo, para que ese pueblo fuera un pueblo firme y estable, es para que ese pueblo fuera luz para las naciones. En otras palabras, para que Dios pudiera ser reconocido por todas las naciones. Que cuando todas las naciones veían a Israel, podían decir, bueno, ¿y este pueblo? ¿Cómo es eso? Un montón de naciones que han desaparecido. Y este pueblo todavía permanece. Trataron de deshacerlos. Los mandaron por todos lados desde el año 70 después de Cristo. Han andado como dice el viejo dicho, judío errante. Y ahí está usted. Aquí solamente nos queda una sola cosa. Que el Dios de este pueblo es el verdadero Dios. ¿Y a quién le dieron la gloria? ¿Al pueblo o a Dios? A Dios, hermano. Y Dios ha levantado un pueblo que también va a glorificar su nombre. Y va a decir, nuestro Dios sigue siendo nuestro fundamento. Entonces, ¿la gloria será para el pueblo? No, la gloria será para nuestro Dios. Entre más tu vida se vea fundamentada, tu vecino va a decir, ¿cómo es esto? Si a este le pasó una aplanadora encima, miren lo que le sucedió, y ahí lo estoy viendo sonriendo, trabajando como que sin nada. ¿Y por qué será? Porque ha puesto sus ojos en aquel que es la roca inconmovible. Y su vida está siendo sostenida por esa roca eterna. Amados hermanos, abramos nuestro corazón y digámosle a nuestro Padre, quiero conocerte, Señor. Quiero ver cómo eres tú, como esa roca para mi vida. Ayúdame. Y estoy más que seguro que tú habrás de ver y decir, para mí es preciosa esta roca que Dios me ha concedido. Bendito sea su nombre. Padre, te damos gracias. Solo te pedimos que nos abra los ojos. Señor, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra carne, nuestros propios intereses, mas el mundo y el maligno, Señor, tratan de que no te conozcamos y de que no, Señor, permanezcamos en ti. Pero, Señor, míranos, Señor, cómo somos de inestables nosotros. Un día somos una cosa, otro día somos otra. Mira cómo nos traicionan nuestras emociones y nuestros sentimientos. Mira, Señor, cómo nos afecta muchas veces, cómo nos tratan las personas. Si nos tratan las personas bien, nos sentimos bien. Y si nos tratan mal, Señor, también sucumbimos. Pero mi Dios, ayúdanos a encontrar esa roca. Ayúdanos a establecernos en esa roca. Y que, Señor, seamos unas vidas firmes y estables en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bendito sea, Señor. Gracias, Cristo Jesús.